Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento, tal vez la última de este 2024. Intentaré, si es posible, grabar al menos un episodio más en lo que resta del año, pero está complicado porque, como usted ha visto, los temas de coyuntura son mucho más pesados en este momento. Hay muchísima información y muchísima incertidumbre que hay que tratar de analizar. Y entonces, bueno, no da tiempo de todo. Por más esfuerzos que uno hace, no es fácil. Entonces, a ver si logro grabar más episodios, pero no se lo garantizo. Por eso, pues quería yo avisarle. Eh, Habíamos quedado de platicar acerca de un libro que acabo de leer, Tribal, Tribal sería en español, no sé cuándo salga en español. Es el libro del señor Michael Morris, un profesor de negocios realmente, que pues un poco así como le hacemos aquí extrae información que le parece útil para su trabajo de temas, pues, entre históricos, antropológicos, demás. Él propone una idea que nosotros hemos comentado varias veces. Los seres humanos somos animales sociales y por lo tanto no podemos realmente actuar como individuos por completo, aunque hay esta idea de la importancia del individuo, una idea muy propia de Occidente, como sabe usted. eh, Esto no significa que el individuo pueda imaginarse fuera de la sociedad. Quienes quieren, pues, hablar mal del liberalismo o de, pues, los enfoques que tienen que ver con elección racional y cosas por el estilo, siempre dicen que se está reduciendo arbitrariamente a la complejidad del ser humano al identificarlo como individuo. Pero la verdad es que ninguno de estos esfuerzos serios hacen eso. Lo que intentamos hacer es entender cómo el individuo decide en el contexto de una sociedad. Pero pues hay quienes concentran todo su énfasis en los impactos sociales y hay quienes pues tratamos de incluir en el análisis no solo lo que la sociedad imprime en las personas, sino cómo éstas tratan de decidir en ese contexto. Entonces, en este caso, lo que hace el señor Morris es establecer lo que él considera tres niveles de efecto de la sociedad sobre la persona. Y estos tres niveles él los asocia muy curiosamente a distintos momentos de la evolución humana. Esa es una parte muy, digamos, especulativa del libro, pero como aquí nosotros hacemos cosas parecidas, no lo vamos a criticar. Él afirma que hay estos tres niveles, pues, de efecto social. Uno primero es el efecto de los demás, del grupo, de los peers, como se dice en inglés, los compañeros, los que son parecidos a uno, los pares, así le dicen por ejemplo, los científicos en México quieren ser evaluados por sus pares, que viene pues de esta palabra anglosajona, peer, que es equivalente a los pares, pues. Y este efecto del grupo sobre las personas, él cree que se puede rastrear hasta un antepasado humano que es el Homo erectus. El Homo erectus es para mí el periodo más interesante que hay, del que sabemos menos. Es un periodo muy largo, 1 millón de años, un poco más, en el que esta especie antecesora de nosotros, se diferencia ya muy claramente de los otros primates, sin ser exactamente como nosotros. En ese 1 millón de años empezamos a utilizar herramientas que no podían utilizar los otros primates, las empezamos a construir, de hecho, las piedritas estas que usted ha visto en las
en los cuentos, en las animaciones, la Edad de Piedra, etcétera. Eh, Corresponde a este periodo larguísimo en el cual pues deben haber ocurrido un montón de cosas que nosotros no conocemos y que ojalá un día podamos conocer. No hay tanto trabajo en este periodo de la historia humana, digamos. Y él dice, pues estos personajes, estos Homo erectus, ya funcionan de una manera distinta a cómo funcionan los primates. Se comunican de alguna manera, se organizan y entonces actúan en conjunto. Y ejemplifica esto con los rastros que tenemos de huellas de Homo erectus, que por lo que se puede deducir de las huellas, están trabajando en conjunto, probablemente para cazar un animal. Entonces dice, desde entonces tenemos esta presión de nuestros pares que nos lleva a tomar ciertas decisiones constreñidas por esa presión. Un segundo elemento de este efecto de la sociedad sobre nosotros son las figuras de referencia, el role model, como le dicen en inglés también. Estas personas que se destacan en una sociedad y que pues se van a convertir en una referencia. De eso hemos estado hablando recientemente cuando decíamos, hemos pasado de tener como referencia a los héroes, ahora a usar a las víctimas como la referencia, y bueno, platicábamos de esto. Pero la importancia de esta referencia de un individuo sobre un grupo, pues no puede menospreciarse y es muy clara en la historia. Él dice, es lo que él cree, que esto corresponde ya a otro momento evolutivo de una especie que es la antecesora directa, digamos, de nosotros, que es el Homo heidelbergensis, porque fue descubierto en Heidelberg, entonces por eso le dicen así. Y este es el antepasado común que tenemos los neandertales y nosotros. Y él dice, ahí ya hay una pues figura de referencia en el grupo, que es la que guía, que es la que todos quieren copiar de alguna manera, y esto pues va a tener un segundo nivel, digamos, de presión social sobre los individuos. Y finalmente el tercero, que él ya lo asocia a nosotros, al Homo sapiens, y ya no parece que lo tuvieran los neandertales, pero nosotros sí, es la referencia al pasado, la importancia del pasado en nosotros. Estos tres niveles de efecto de la sociedad sobre nosotros coinciden con tres de las dicotomías que propone Jonathan Haidt en su libro este que ya alguna vez mencionamos, La mente de los justos, se llama en español, eh, en donde él plantea una matriz moral que dice consiste de cinco dicotomías. Una entre cuidar a los demás, o no cuidarlos o dañarlos. Una segunda que tiene que ver con ser parejo, ser justo. Incluso tuvimos intercambio de opiniones ahí acerca de cómo traducir fairness, que yo insisto que es parejez, otros me dicen, algunos de ustedes, que debería usar la palabra equidad. No creo, porque si no, Haidt hubiera usado esa palabra, pero bueno, no importa, ese es el segundo de los cinco dicotomías de Haidt. Y las otras tres tienen que ver directamente con los que menciona el señor Morris. Una primera es la participación en la tribu, la lealtad. La segunda tiene que ver con el guía, la referencia, y esto para Haidt es el tema de la autoridad. Y finalmente el último nivel, el que tiene que ver con eh, regresar al pasado, con tener al pasado siempre presente, creo que es perfectamente compatible con lo que Haidt llama la dicotomía de la pureza. ¿Por qué? Porque estas referencias al pasado para Morris van a estar asociadas continuamente, sobre todo al inicio, con los rituales, la manera como vamos a tratar de mantener el pasado con nosotros, la tradición, el ritual, la pureza, que nos permite tener una cohesión social
muy superior a la que se tuvo en las especies anteriores e incluso entre los neandertales. Y es muy probable que esa sea la razón por la cual nosotros estamos aquí y ellos ya no. Entonces, esta oferta que nos hace Morris acerca de cómo entender el funcionamiento de la sociedad en su impacto sobre los individuos, creo que es muy útil. Él se dedica a aplicar esto en temas de cultura organizacional y pues vende consultoría, me imagino que le va muy bien. eh, Porque estos temas de cultura organizacional son importantísimos y pone varios ejemplos de cómo se logra el cambio en una organización o incluso en una sociedad. Y para ello, dice, hay que usar estos tres niveles. Si usted quiere un cambio rápido, va a tener que hacerlo de arriba hacia abajo. Y hacerlo de arriba hacia abajo no es nada sencillo, porque necesita usted una figura de líder muy fuerte que logre eh, convencer al grupo de romper con la tradición. Y esto no es simple. Usted se arriesga a un enfrentamiento en el cual, pues usted como líder que quiso impulsar el cambio, pues acabe ejecutado, ¿no? La otra forma de cambio es de abajo hacia arriba. Y estos cambios ocurren, digamos, más o menos notoriamente cuando el grupo empieza a tener una visión un poco distinta de qué hay que hacer y esto va presionando a los individuos a actuar de una manera un poco distinta. Si esto logra ser tomado por un líder capaz de recrear la tradición para llevarla en esa dirección, esto puede funcionar. Y hay ejemplos de los dos tipos de transformación y depende mucho de las circunstancias cuál de los dos puede tener más éxito. O puede ocurrir que en determinados casos ninguno de ellos se pueda aplicar. Eh, por ejemplo, las tradiciones que tenemos. Estas tradiciones son, como ya lo han explicado historiadores y antropólogos, tradiciones inventadas. De pronto alguien inventa la idea y órale, güey. Es el caso del Día de Acción de Gracias que ocurre en creo que la próxima semana en Estados Unidos. La idea de hacerlo el último jueves de noviembre, en recuerdo de esta reunión que hubo entre los colonos que estaban llegando de Inglaterra en aquel entonces y los indígenas que vivían en la zona, pero eso es ficticio, ¿no? Es decir, hay alguna cosa que ocurrió, pero pues, todo el mundo se le olvidó, la recupera un personaje en el siglo XIX y el que la convierte en una tradición es Abraham Lincoln, cosa que yo no sabía, ahí está en el libro, espero que sea cierto, y explica cómo hace esto, ¿no? Aquí nosotros en México tenemos varios de estos casos de tradiciones realmente inventadas. El Día de Muertos es una de ellas. eh, Coincide con el Día de Todos Santos, que se celebra en Europa desde el siglo noveno. Y aquí coincidía con la época en la cual las culturas locales pues celebraban algo relacionado con sus muertos y entonces se construyó este cuento del Día de Muertos, que es una construcción esencialmente del período que nosotros llamamos colonial, que es realmente el virreinato, acuérdese de toda esa discusión, pero son tradiciones inventadas que van sirviendo para tener esta referencia común que nos permite funcionar en una sociedad grandototota. Y acuérdese que necesitamos estas ideas porque de otra manera no podemos mantener una relación estable en grupos muy grandes. Entonces son el tipo de tradiciones que vamos inventando en el tiempo para mantener esta cohesión social. Entonces, lo que nos propone el señor Morris me parece que es pues bastante útil para complementar lo que hemos visto aquí. Recuerde, hemos nosotros planteado la idea de que los seres humanos somos animales y como todos los demás animales, de hecho todos los seres vivos, tenemos una preocupación central que es sobrevivir y reproducir. Esto todos los seres vivos lo hacen.
Nosotros, además, por ser animales sociales, como otros primates, tenemos esta preocupación de formar parte de un grupo y dentro de ese grupo escalar lo más alto posible. ¿Por qué importa escalar? Porque mientras más alto se encuentre usted en el grupo del que forma parte, su probabilidad de sobrevivir y de reproducirse se incrementa. Entonces, nos es muy relevante a todos nosotros. Es en esta parte en donde este libro resulta útil, resulta interesante. Y finalmente nosotros los seres humanos, a diferencia, creo yo todavía, de todos los demás animales, somos los únicos que sabemos que vamos a morir y por lo tanto tenemos una angustia permanente. Esta angustia tratamos de resolverla a través de inventar formas de sobrevivir a la muerte, que puede ser grabar estos videos para que usted los vea cuando yo ya no exista, escribir libros, tener hijos, plantar árboles, como dice la famosa frase, y es una preocupación continua de nosotros que nos lleva a construir estos mitos que nos den una explicación que vaya más allá de nuestra pequeña vida. Un pasado en el cual fuimos creados por un ser sobrenatural, en el cual vivimos maravilloso hasta que algo ocurrió y nos vinimos abajo y tuvimos que ir reconstruyendo en el tiempo y en ese tiempo hubo ciertos personajes importantísimos que nos permitieron sobrevivir, que le robaron el fuego a los dioses, que nos trajeron el maíz, cosas de estos héroes, pues, que nos sirven de referencia. Entonces, estas construcciones que vamos haciendo son naturales a nosotros y por lo tanto no creo yo que deban menospreciarse nunca. Es decir, todas las religiones, de eso ya hemos hablado también, forman parte de esta solución a nuestro problema humano, que es esta quinta característica o quinta obligación o necesidad que tenemos las personas, ¿no? Sobrevivir, reproducirnos, pertenecer, escalar. Y esta última, vencer a la muerte, nos lleva a construir este tipo de historias, este tipo de cuentos que nos den algún sentido en una vida que de otra manera, pues parecería algo inexplicable, algo irrelevante, algo que no tiene mucho sentido. Tenemos que darle ese sentido construyendo estas historias. Insisto, todas esas historias merecen respeto. No necesariamente de ahí, de ese respeto, tenemos que pensar que son ciertas. Necesitamos, si queremos ir entendiendo cada vez mejor, analizarlas cada una de ellas en sus propios méritos, en cómo nos ayudan a colaborar en grupos más grandes y ver cómo vamos construyendo la que sigue. ¿Y por qué hay que construir la que sigue? Pues justamente por lo que vivimos hoy en el mundo. Para usted debe estar perfectamente claro que hoy en Occidente las personas no tienen mucho aprecio por la democracia. Digo en Occidente porque en Oriente pues nunca ha pasado eso, ¿no? Eso de la democracia, acuérdense, es un invento aquí occidental. Nosotros los latinoamericanos no somos plenamente occidentales, recuerde. Nuestro origen proviene de esa parte de Europa que no se sumó al proceso de la ilustración de una manera, digamos, eh, cercana. Nuestra cercanía con la Ilustración se hizo mediada por la fe católica. Y eso pues nos llevó a nosotros, los del sur de Europa, a llevar a cabo una contrarreforma en el siglo XVI para enfrentar lo que estaban haciendo los otros, ¿no? Y de esa contrarreforma nosotros fuimos construyendo una cultura que no es exactamente igual. Se parece mucho, pero no es exactamente igual. Y América Latina proviene de esa tradición. Entonces nosotros tenemos una mayor presencia de las creencias construidas alrededor de la Iglesia Católica, de lo que tienen los otros, los del norte, digámoslo así, los alemanes, la mitad de Francia, los anglosajones, etcétera. No necesitamos para esta comparación entre las dos culturas apelar a la leyenda negra en donde España es la mala y los ingleses son una maravilla.
cambio tenemos nosotros la otra leyenda en donde la pérfida Albión, es decir, la Gran Bretaña, pues es la causante de todos los males del mundo. Acuérdese, construimos historias para darle sentido a nuestra vida. Entonces, esas también son ese tipo de cuentos. Pero le decía, en Occidente nosotros inventamos la idea de la importancia del individuo. Ya platicamos aquí de la hipótesis del señor Henrich, el del libro de los weirds, los raros, lo tradujeron en español, que desafortunadamente no captura toda la idea, pero somos los occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Esos países son resultado de un proceso de transformación de la sociedad impulsado por la Iglesia católica que va a romper los grandes clanes familiares, construir familias nucleares y con esto favorecer la aparición de los individuos. Sin embargo, cuando estos individuos realmente aparecen, lo primero que hacen es deshacerse de la Iglesia Católica. Son ellos, ¿no? Y lo hacen porque pues, es el camino lógico. Después de que ya dijimos que los individuos deben decidir, pues cuando ellos deciden, quieren decidir quién los gobierna, quieren decidir cómo van a intercambiar bienes en el mercado y quieren decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, la ciencia, el mercado y la democracia son producto de ese proceso. Entonces, una vez que esto empieza a ocurrir, entramos en esta dinámica que hemos analizado con mucha frecuencia de cómo los medios de comunicación van a provocar transformaciones sociales y el momento en el que estamos hoy se lo hemos atribuido a esta nueva tecnología comunicacional, redes sociales, internet, esta cosa, en donde cualquiera, así como yo, puede ponerse a platicar sus ideas y habrá quien lo vea y diga, ay, mira, este güey sí sabe. Y otros dirán, mira, este güey es un inútil. Este proceso, sin embargo, lo que está generando es que nosotros tengamos muchísimas fuentes de información distintas. Eso no pasaba en el siglo XX. En el siglo XX nuestra fuente de información era una sola. Y esa fuente de información, para poderse comunicar con todos, tenía que transmitir información sencilla, accesible, atractiva a todos. Y eso llevó a la creación de ideas que antes no existían. Ideas que son el fundamento de las naciones. Aun cuando para quienes estudian relaciones internacionales, la nación es un invento que ocurre con la paz de Westfalia, el fin de la Guerra de los 30 años, 1648, porque ahí se define por primera vez el concepto de la nación más allá de quien gobierna, es decir, más allá del rey o del duque o del conde. Aunque ahí se haya definido eso, esto no significa que funcionaran las naciones. Los historiadores prefieren usar el siglo XIX como el momento de las naciones. ¿Por qué el siglo XIX? Porque ahí aparecen las primeras que podemos decir realmente son naciones. Y son las latinoamericanas, aunque usted no lo crea. Cuando nos independizamos y se nos ocurrió poner aquí un presidente y esas cosas, pues somos las primeras naciones. Podemos decir que Estados Unidos es la primera, pero para sentirnos bien, vamos a decir que nosotros somos los primeros, principio del siglo XIX. En 1830 se funda Bélgica como una nación. Para muchísima gente en Europa, Bélgica no debe existir porque no es propiamente una nación, es una mezcolanza de un cacho de Flandes y un cacho de lo que alguna vez fue Burgundia y un pedacito de Bélgica. Y en 1870 se fundan Alemania e Italia como naciones. Entonces, pues es un proceso en el cual se van construyendo estas cosas. La nación, dice Benedict Anderson, es una comunidad imaginaria. O sea, no existe, la inventamos nosotros para poder vivir juntos. Acuérdese que inventamos cosas para vivir juntos. ¿Qué tenemos en común los mexicanos de Yucatán y de Sonora y de Nuevo León y de Jalisco y Chiapas y la Ciudad de México? Pues nada más que vivimos en México, nada más, ¿eh? Es lo único. Y eso, pues es un invento. Y entonces necesitamos estar fortaleciendo ese invento. Por eso inventamos las banderas, los himnos, las ceremonias patrias, pero también la selección de fútbol y cosas similares.
mantener esta idea de nación implica que todos compartamos algunas preferencias, algunos objetivos, y esos son los que en el siglo XX se nos transmitían vía televisión, las ideas nacionales, el empleo, los salarios, los impuestos, cosas que a todo mundo más o menos le importaban. Cada uno en su casa además tenía otras preocupaciones, pero pues, se las podía platicar a los primos que vivían en la esquina, como fue mi caso. Cuando iba uno al mercado, lo platicaba uno con la marchanta, pero eso era todo, ¿eh? Ahora, con las redes sociales, podemos estar platicando de eso todo el tiempo. Y entonces ya no necesitamos platicar de los salarios ni del empleo de los impuestos. Podemos platicar de cómo hay que estar rescatando perros y ya lo rescaté y ahora no tengo dónde ponerlo, ¿quién me lo adopta? ¿O quién me ayuda a comprar alimento? Porque mire, tengo 25 perros en mi casa. Ese tipo de temas que no tenían sentido hace 25 años o 30 años, hoy son importantísimos. Y para muchísimas personas eso es más importante que los temas de empleo y de salarios y de impuestos que ya perdieron todo sentido. Ahorita que acaba de salir el presupuesto aquí en México, pues lo discutimos los ociosos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto y tenemos tiempo para estar revisando numeritos y decir, mire, Hacienda lo está engañando en esto y va a tener estos problemas. La mayor parte de la gente, hasta que no siente el golpe, no le interesa el tema. Y a lo mejor hasta tienen razón. Es algo que no es totalmente relevante. Lo fue durante el siglo XX. Por eso también durante el siglo XX tenía sentido esta dicotomía izquierda-derecha que discutíamos tanto. Ese es un invento del siglo XX. Ciertamente la idea de izquierda y derecha proviene de cómo se sentaban los representantes en la Asamblea Francesa durante o cuando empieza la Revolución Francesa. Y de ahí, pues la izquierda son los liberales y la derecha era la nobleza y el clero, o sea, los conservadores. En el siglo XX, esa dicotomía se hace de una manera totalmente distinta. En la izquierda están los que están con los proletarios y en la derecha todos los demás, desde los liberales hasta los conservadores. Y esta dicotomía resulta del triunfo de la Revolución Rusa, que crea la idea de que Marx había dicho cosas brillantes y que el proletariado es el sujeto de la historia y que por ahí nos vamos todos. Y sobre eso trabajamos el siglo XX en todo el mundo. Esa es la gran discusión, digamos. Pero se viene abajo alrededor de la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, y se viene abajo de forma definitiva cuando los temas nacionales dejan de existir. Ya no podemos hablar exactamente de izquierda y derecha. Usted puede encontrar muchísimas personas que dicen ser de izquierda en temas económicos y al mismo tiempo serían como de derecha en términos sociales o no tienen ninguna opinión con respecto a temas políticos. De hecho, la mayor parte de la población, desde 2008, ya lo platicamos también, pues deja de tener interés por la política, porque empiezan a ver que los partidos políticos no les ofrecen lo que a ellos les importa, no hablan de perros, ni de toros, ni de gatos, ni de ciclovías, y no están interesados en el cambio climático, ¿no? Entonces dice uno, ahí muere la política, y la gente deja de ir a votar, y los que votan, pues son solo los de las tribus. Regresamos al tema. El efecto de la tribu es muy importante. Y si en mi comunidad, en mi tribu, yo tengo una presión por moverme en una cierta dirección, voy a empezar a analizar toda la información que me llega con base en lo que mi tribu piensa. Y esa es la razón por la cual una misma acción es interpretada distinto si la hizo alguien de mi tribu o si la hizo alguien de enfrente. Y esto usted lo ve todo el tiempo con los políticos. Los que gobiernan hoy México, la fuerza hegemónica que está en el poder, pues está haciendo las mismas cosas que se hacían con los que ellos llaman neoliberales. Y cuando eran los neoliberales eso estaba mal, y ahora que son ellos eso está bien. ¿Y por qué lo interpretan así sus seguidores? Pues porque es el efecto de la tribu. Entonces estamos en este proceso en el cual nuestras tribus van a tener que reconstruirse.
La reconstrucción de las tribus va a tener, creo yo, este doble camino de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, la presión de la tribu que elige a un líder, caso de Trump en Estados Unidos o de Andrés Manuel aquí, que inventa un pasado ficticio sobre el cual dice vamos a regresar porque pues yo los voy a guiar por la ruta prometida. Esto no va a funcionar. Ya en México es claro que esto ya no funcionó. Creo que en Estados Unidos pasará lo mismo y en otras partes del mundo donde vemos el mismo fenómeno va a ocurrir lo mismo, ya está pasando en España. Y cuando esto ocurra, vamos a tener, creo yo, el segundo efecto, de arriba hacia abajo. Liderazgos que de pronto empiecen a ofrecer una nueva tradición que dé origen a tribus ligeramente distintas. Ese es el proceso que yo espero ver en los siguientes años, un asunto bien complicado, y es la razón por la cual le pido paciencia. Déjeme usted dedicar un tiempo a pensar con más claridad acerca de estos fenómenos, entender mejor lo que ocurre hoy, la coyuntura, y para eso, pues, regresar a lo que hemos estado platicando aquí y volverlo a interpretar para ofrecerle a usted durante el próximo año ideas que sean útiles en los años que vienen, que no van a ser nada sencillos. No le voy a resolver la vida a usted, no me puedo resolver la mía, pero sí espero darle herramientas para que usted interprete mejor esta época que no va a ser, insisto, nada sencilla. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.